Usted sabe lo que es sostener en las manos lo único que le queda de alguien y darse cuenta demasiado tarde de que ya la amaba. Cierre los ojos e imagínese conmigo una hacienda grande, silenciosa, el tipo de silencio que pesa, que se sienta a su lado en la mesa y no dice nada. Las lámparas encendidas sobre el salón vacío, los candelabros que mandé preparar para el gran baile de mañana, y yo, parado en el centro de todo eso, sosteniendo una máscara veneciana entre mis manos, plateada, con detalles en negro, liviana como una mentira bien contada. La encontré en su cuarto, sobre la cama, perfectamente doblada, como si ella la hubiera dejado ahí a propósito, como si supiera que yo vendría a buscarla, como si quisiera que yo tuviera algo suyo en las manos cuando finalmente entendiera lo que había perdido. Elena se había ido, sin una nota, sin una explicación, solo ese perfume a jazmín que todavía flotaba entre las cortinas de su cuarto y esa máscara que ahora yo apretaba contra mi pecho como un hombre que nunca aprendió a pedir perdón. Pero no siempre fui así. Permítame contarle desde el principio, porque esta historia no empieza aquí en este salón vacío. Empieza 3 semanas atrás, en un mercado del pueblo, entre flores y telas de colores, cuando vi por primera vez a una mujer que usaba máscara en plena luz del día. Y algo en mí, algo que yo creía muerto desde hace muchos años, se despertó sin pedirme permiso. Me llamo Sebastián Aldave Monteros, tengo 52 años. Soy dueño de la Hacienda San Cristóbal, tierras de café y cacao que heredé de mi padre, junto con su nombre, su reputación y, como descubrí demasiado tarde, también sus culpas. Durante 23 años goberné estas tierras con disciplina y distancia. Mis trabajadores me respetan, mis vecinos me temen un poco, y las mujeres del pueblo, esas que susurran detrás de los abanicos en los bailes de temporada, me miran con esa mezcla de curiosidad y precaución que reservan para los hombres que han sido heridos y no lo admiten. Tienen razón en tener precaución. Yo fui herido, una vez, hace muchos años, y juré, con la misma solemnidad con que se firma un contrato, que no volvería a dejar que nadie llegara tan adentro. Hasta que vi esa máscara. Era un martes por la mañana. Yo había bajado al mercado del pueblo por primera vez en meses, cosa que no hago, porque el capataz se encarga de todo, pero ese día algo me empujó a salir. Ahora creo que fue el destino. En ese entonces pensé que era el aburrimiento. La vi entre los puestos de flores, alta, cabello oscuro recogido con descuido, un vestido azul que no era elegante, pero que en ella parecía serlo, y una máscara veneciana plateada, igual a esta que sostengo ahora, cubriendo la mitad de su rostro, mientras ella regateaba el precio de unas rosas con una energía que hacía reír a toda la gente alrededor. Me detuve. En 20 años, no recuerdo haberme detenido así, sin razón, sin propósito, solo parado, mirando a una mujer reírse con toda la boca, mover las manos con esa libertad que tienen las personas que no le deben nada a nadie, y sentir que el aire de ese martes era distinto a todos los martes anteriores. Ella no me vio, o si me vio, no le importé, lo cual, para un hombre acostumbrado a que su apellido abra todas las puertas antes de que él llegue a ellas, fue, no voy a mentirle, desconcertante. Me fui sin hablarle, pero esa noche, en la hacienda, no pude dormir, y al día siguiente, el abogado me llamó para leerme por segunda vez el testamento de mi padre, esa cláusula maldita que llevaba meses ignorando, y de repente todo cambió. El señor Aldave deberá contraer matrimonio antes del gran baile anual de la Hacienda San Cristóbal, o la propiedad pasará en su totalidad al señor Rodrigo Aldave Fuentes. Rodrigo, mi primo, un hombre que sonríe demasiado y que lleva años esperando que yo cometa un error. No iba a dárselo. Y fue entonces, con el documento todavía en mis manos y el nombre de Rodrigo ardiendo en mi cabeza, que pensé en la mujer de la máscara. No lo entiendo todavía. No sabía su nombre, no sabía nada de ella, pero algo me decía que esa mujer, que había regateado rosas con una máscara en plena mañana sin darle explicaciones a nadie,
era exactamente el tipo de persona que podría mirarme a los ojos y hacer un trato sin perder la cabeza. Tenía razón, y estaba completamente equivocado sobre todo lo demás. Antes de continuar, si esta voz ya tocó algo dentro de ti, suscríbete y quédate conmigo. Esta historia fue hecha para acompañarte, mientras trabajas, mientras descansas, mientras el día pasa a tu lado. Y lo peor es que yo todavía no sabía su nombre. La encontré 3 días después, no en el mercado. Esa vez fui buscándola, lo admito, aunque en ese momento me dije que era solo una decisión práctica, racional, el tipo de decisión que toma un hombre de negocios cuando necesita resolver un problema con eficiencia. La encontré en la plaza del pueblo, sentada bajo un árbol, cosiendo algo con una concentración que me pareció casi ofensiva, como si el mundo entero pudiera detenerse, y ella seguiría ahí, con su aguja y su hilo, completamente indiferente. No llevaba la máscara ese día. Y fue peor. Sin ella, su cara era más joven de lo que yo esperaba. O quizás no más joven, sino más real. Tenía esa clase de belleza que no pide permiso. Líneas claras, ojos oscuros que se movían rápido, una boca que parecía siempre a punto de decir algo que nadie esperaba oír. Me acerqué. Ella levantó los ojos, me miró de arriba abajo, con una calma que me incomodó, y volvió a su costura. ¿Puedo ayudarle en algo?, dijo sin levantar la vista. Necesito hablar con usted. Todos necesitan algo, respondió. ¿Y usted es? Sebastián Aldave. Eso sí la hizo levantar los ojos. Me miró fijo por un segundo, y vi pasar algo por su cara que no supe leer en ese momento. Ahora sé lo que era, pero entonces lo interpreté como simple reconocimiento del apellido. El hacendado, dijo, no como un halago, como una observación. El mismo. ¿Y qué necesita el hacendado de San Cristóbal de una mujer que está cosiendo en una plaza? Me senté frente a ella sin que me invitara. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Le expliqué todo. El testamento, el plazo, el baile. Rodrigo. Le hablé como le hablaría a un socio, con claridad, sin adornos, con los números sobre la mesa. Un acuerdo temporal, apariencias públicas durante 3 semanas, presencia en el gran baile como mi prometida, y a cambio le ofrecí una suma generosa, lo suficiente para resolver cualquier problema que una mujer en su situación pudiera tener. Cuando terminé, hubo un silencio, y entonces ella se rió. No una risa nerviosa, no una risa cortés, una risa genuina, abierta, que hizo que 2 palomas levantaran vuelo desde el árbol de arriba. ¿Le parece gracioso?, pregunté, y noté con irritación que mi voz sonaba más tensa de lo que quería. Me parece honesto, dijo, controlando la risa. La mayoría de los hombres en su posición habrían inventado una historia más bonita. No tengo tiempo para historias bonitas. Ya veo. Me miró con esos ojos que se movían demasiado rápido. ¿Y qué garantías tengo yo de que usted va a cumplir su parte? Mi palabra. La palabra de un Aldave, repitió, y esta vez no hubo risa. Hubo algo más frío, más calculado, que pasó tan rápido que casi no lo vi. ¿Tiene alguna objeción?, pregunté. Tengo una condición. Escucho. Se inclinó levemente hacia adelante, y con una voz perfectamente tranquila, como quien negocia el precio de unas rosas, me dijo, en el baile, yo uso mi máscara. Nadie sabe quién soy. Ni sus invitados, ni su primo, ni los empleados del pueblo. Entro enmascarada, salgo enmascarada, y cuando todo termine, desaparezco sin que nadie pueda decir que me conoció. La miré. ¿Por qué? Porque tengo mis razones, dijo, y en su voz había una firmeza que no admitía más preguntas. ¿Acepta o no acepta? Debería haber preguntado más, debería haber insistido, investigado, usado los recursos que un hombre en mi posición tiene para saber con quién está haciendo un trato. Eso habría hecho el Sebastián de siempre. Pero algo en esa mujer, en la forma en que me miraba sin ningún miedo, en la forma en que ponía sus condiciones como si tuviera todo el tiempo del mundo y yo fuera el que necesitaba de ella, que era exactamente la verdad.
Me desarmó de una manera que no supe reconocer hasta mucho después. «Acepto», dije. Ella asintió. Guardó su costura. Se puso de pie con esa calma que ya empezaba a desesperarme y dijo: «Me llamo Elena Vargas. ¿A qué hora quiere que llegue mañana?» Se fue antes de que yo respondiera, y yo me quedé parado en esa plaza, con el sol de mediodía sobre la cabeza, preguntándome quién, exactamente, había hecho la propuesta a quién. Elena Vargas llegó a la hacienda a las 9 de la mañana, puntual, con una maleta pequeña, demasiado pequeña para 3 semanas, pensé, y ese mismo vestido azul de la plaza, sin máscara, con el cabello suelto por primera vez, cayendo sobre sus hombros con esa clase de descuido que en realidad no es descuido para nada. La recibí en el estudio. Tenía el contrato preparado, 2 páginas, redactadas por mi abogado con discreción absoluta, sobre el escritorio de caoba que perteneció a mi padre. Le señalé la silla frente a mí. Ella se sentó, tomó las páginas y las leyó. Completas, con calma, sin saltarse una línea. Eso me gustó, aunque no lo dije. «Aquí dice que debo estar disponible para eventos públicos», señaló. «¿Cuántos eventos?» 3 cenas, una visita al club de campo y el gran baile. «¿Duermo en la hacienda?» «Hay una habitación preparada en el ala este, separada de mis aposentos». Ella asintió sin comentario. Siguió leyendo. «¿Y esto?» Señaló un párrafo. «La señorita Vargas se compromete a mantener discreción absoluta sobre los términos del presente acuerdo». Levantó los ojos hacia mí. «¿Por cuánto tiempo?» «De por vida», dije. Hubo una pausa breve. «De por vida es mucho tiempo para un contrato de 3 semanas», observó. «Es una hacienda grande», respondí. «Los rumores viven aquí más tiempo que las personas». Una sonrisa brevísima cruzó su cara, la primera que me dirigía a mí directamente, no la risa amplia de la plaza, sino algo más pequeño, más íntimo, que duró menos de un segundo y me dejó con la extraña sensación de haber ganado algo sin saber exactamente qué. Tomó la pluma. Firmó. Y cuando extendió la mano para que yo firmara también, nuestros dedos se rozaron sobre el papel. Fue un instante, menos que un instante. El tiempo que tarda una hoja en caer de un árbol en un día sin viento. Pero en ese instante, lo juro y yo no juro en vano, sentí algo. No sé cómo describirlo sin sonar como un hombre que ha leído demasiadas novelas. Fue como un reconocimiento, como si mi piel supiera algo que mi cabeza todavía se negaba a admitir. Y entonces lo sentí. El jazmín, un perfume suave, discreto, que venía de su cabello o de su cuello o de algún lugar que yo no tenía ningún derecho de estar buscando con los ojos. Jazmín y algo más. Tierra limpia, jabón sencillo, una combinación que no tenía nada de artificioso y que por eso mismo era imposible de ignorar. Firmé el contrato. Le indiqué a Rosario, mi ama de llaves, que mostrara a Elena su habitación. Elena se puso de pie, tomó su maleta pequeña y siguió a Rosario por el corredor sin mirar atrás. Yo me quedé en el estudio, con el contrato firmado sobre el escritorio, con el silencio de siempre, con el olor a café viejo y madera antigua que siempre había llenado esa habitación, y con un rastro de jazmín que se había quedado flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. Esa tarde recorrí la hacienda como lo hago todos los días, los cultivos, la bodega, los establos. Hablé con el capataz sobre la cosecha, revisé los libros de contabilidad, hice todo lo que hago siempre, con la misma precisión de siempre. Pero algo estaba diferente. No sabría decir qué exactamente. Era como cuando cambia la presión antes de una tormenta. El aire tiene el mismo aspecto, el cielo está igual, pero el cuerpo sabe que algo se está moviendo en algún lugar que los ojos no alcanzan a ver. A las 10 de la noche pasé por el corredor del ala este. La luz de su habitación estaba encendida. Por debajo de la puerta salía una franja de luz amarilla y el sonido casi imperceptible de páginas pasándose. Estaba leyendo. Me detuve un momento. No sé por qué. Seguí caminando. Me acosté. Apagué la lámpara. Cerré los ojos y en el silencio de esa hacienda que conozco hasta en sus respiraciones más pequeñas, lo único que encontré
fue ese perfume que no debería haber cruzado 3 corredores para llegar hasta mí. Esa noche, la hacienda me pareció, por primera vez en años, demasiado silenciosa. No esperaba que se levantara antes que yo. En la hacienda San Cristóbal el día empieza temprano. Los trabajadores llegan con la primera luz, el capataz da el reporte a las 6 y yo estoy en el corredor de la entrada antes de las 7, siempre, sin excepciones. Es una disciplina que heredé de mi padre y que, a diferencia de otras cosas que heredé de él, elegí conservar. Esa mañana, cuando bajé, Elena ya no estaba en su habitación. Rosario me informó con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la aprobación, que la señorita había pedido café a las 5:30 y había salido a ver la hacienda. La encontré en los cultivos de café. Estaba entre las plantas, no caminando por el sendero marcado como hacen los visitantes, sino adentro, entre las hileras, con los dedos tocando las hojas con una atención que me pareció demasiado específica para ser simple curiosidad. Me detuve en el borde del cultivo y la observé. Ella tomó una rama entre sus manos, examinó las cerezas, los frutos del café, pequeños y rojos como rubíes miniatura, y luego se agachó y tomó un puñado de tierra. La apretó entre los dedos. La olió la tierra. Con los ojos cerrados, hay cosas que uno no espera ver en la vida. Esta era una de ellas. Me acerqué sin hacer ruido. El suelo entre las plantas es blando, guarda los pasos, y cuando estuve suficientemente cerca dije, las cerezas todavía no están listas. Ella abrió los ojos sin sobresaltarse. Me miró con esa calma suya que ya empezaba a reconocer. La calma de alguien que raramente se sorprende porque raramente deja de estar atento. Lo sé, dijo, pero el color está bien. Va a ser una buena cosecha. La miré. ¿Sabe de café? Mi abuelo tenía un pequeño cultivo, respondió sacudiéndose la tierra de las manos. No como esto, unas pocas hectáreas, pero suficiente para aprender. No supe qué responder, así que no respondí nada, cosa que en mí es inusual. Generalmente tengo una opinión sobre todo. Caminamos juntos entre las hileras sin que ninguno de los dos decidiera hacerlo. Simplemente ocurrió. Ella seguía tocando las plantas con esa familiaridad tranquila, y yo la seguía con los ojos aunque mirara hacia adelante, y los trabajadores que nos cruzaban nos saludaban con el sombrero y después se miraban entre ellos con una discreción que no tenía nada de discreta. Llegamos al límite del cultivo, donde la tierra da paso a un pequeño prado que baja hacia el río. «Es hermoso», dijo ella, mirando hacia las montañas. «Sí». «¿Lo aprecia?», me preguntó. «¿O ya no lo ve porque es suyo desde hace demasiado tiempo?». La pregunta me tomó por sorpresa, no por la pregunta en sí, sino porque era exactamente lo que mi madre me había preguntado una vez, hace 30 años, con casi las mismas palabras. «Lo aprecio», dije. «Bien». Asintió como si eso fuera importante. «Los que no aprecian lo que tienen son los que terminan perdiéndolo». No supe si lo decía por la hacienda o por otra cosa. A mediodía, sin que nadie se lo pidiera, Elena estaba en la cocina con Rosario. No cocinando, conversando. Sentada en el banco de madera junto a la ventana, escuchando a Rosario hablar de sus hijos con esa atención genuina que tienen algunas personas y que no se puede fingir. Cuando pasé por el corredor y los escuché reír, las dos, con esa risa fácil de personas que se conocen de antes, aunque no se conozcan de antes, me detuve un momento detrás de la pared. A las 3 de la tarde, la encontré en el patio hablando con don Aurelio, mi trabajador más viejo, que tiene 74 años, y desde que enviudó no le dirige más de 5 palabras seguidas a nadie. Con Elena hablaba, con las manos, con los ojos. Le estaba contando algo que la hacía inclinar la cabeza con interés. Subí a mi estudio, me senté frente al escritorio. Me di cuenta de que llevaba, desde la mañana entre los cafetales, el almuerzo, el corredor, el patio, una cantidad inexplicable de horas mirándola, y que no me arrepentía. Rodrigo llegó un jueves por la tarde, sin avisar. Así es él, siempre sin avisar. Como los problemas que no tienen la decencia de anunciarse. Lo vi cruzar el portón desde la ventana del estudio.
Ese automóvil negro que maneja demasiado rápido, esa manera de bajarse como si llegara a un lugar que ya le pertenece. Lleva años practicando ese gesto, preparándose para el día en que el testamento le dé la razón. Ese día no iba a ser hoy. Bajé a recibirlo en el vestíbulo. Elena estaba en su habitación. Le había pedido esa mañana que, cuando llegaran visitas no anunciadas, esperara mi señal antes de aparecer. Ella había aceptado sin preguntar por qué, con esa inteligencia práctica suya que nunca dejaba de sorprenderme. Rodrigo entró, miró el salón con esos ojos de tasador que tiene, siempre calculando, siempre midiendo cuánto vale cada cosa, y me dio un abrazo que ninguno de los dos quería. «Primo», dijo, «qué gusto verte». «Rodrigo». Le señalé los sillones junto a la chimenea. «¿A qué debo el honor? ¿No puede un primo venir a saludar? Tú nunca haces nada sin una razón». Se rió. Esa risa suya que es demasiado cómoda, demasiado preparada. «El abogado me informó que el plazo del testamento vence en 2 semanas», dijo aceptando el café que Rosario trajo. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». «Estoy perfectamente bien». «Me alegra». Bebió su café. Me miró por encima de la taza. «¿Y qué hay de la condición matrimonial? ¿Alguna novedad en ese frente?» Antes de que yo respondiera, escuché pasos en la escalera. Elena bajó. No sé si lo hizo porque escuchó la conversación o porque el momento lo pedía. Nunca se lo pregunté. Pero bajó en el momento exacto, con esa naturalidad que tenía para ocupar los espacios como si siempre hubieran sido suyos. Y cuando Rodrigo la vio, algo cambió en su cara. No fue sorpresa, fue cálculo. «Rodrigo», dije con una calma que me costó mantener, «te presento a Elena Vargas, mi prometida». Elena extendió la mano. Rodrigo la tomó y la retuvo un segundo más de lo necesario. «Vargas», repitió como probando el nombre. «¿De qué familia, Vargas?» «De la mía», dijo Elena con una sonrisa perfecta. «¿Hay otro tipo?» Rodrigo soltó su mano. Sonrió, pero sus ojos no sonreían. «Qué encantadora», dijo, y la palabra sonó a otra cosa. La visita duró 1 hora. Rodrigo habló de negocios, de las tierras del norte, de los precios del café. Todo con esa ligereza superficial que usa para que uno baje la guardia. Yo respondí lo necesario. Elena estuvo presente sin ser excesiva. Hablaba cuando era natural hablar, callaba cuando era inteligente callar, y en ningún momento mostró nada que Rodrigo pudiera usar. Era, reconocí con algo parecido a la admiración, extraordinariamente buena en esto. Cuando Rodrigo se puso de pie para irse, le dio la mano a Elena de nuevo. «Vargas», repitió pensativo. «Hay una familia Vargas en el pueblo, ¿verdad? Una bordadeira. La señora...» Hizo una pausa breve, calculada. «¿Carmen se llama?» Elena no se movió, ni un músculo. Pero yo estaba mirándola y vi, en el espacio de un segundo, antes de que la calma volviera a su cara como una máscara, algo que se tensó detrás de sus ojos. «Mi madre», dijo con una voz completamente estable. «Ah», Rodrigo asintió lentamente. «Qué mundo tan pequeño». Se fue. Yo cerré la puerta. Me volteé hacia Elena. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el automóvil negro alejarse por el camino de tierra. «¿Lo conoces?», pregunté. «No», dijo, pero su voz tenía un filo que antes no tenía. Esa noche, después de cenar en silencio, subí a mi estudio y revisé los archivos antiguos de la hacienda. No supe exactamente qué buscaba. Solo supe que la pausa de Rodrigo, esa fracción de segundo antes de decir el nombre de la madre de Elena, no había sido accidental. Rodrigo nunca hace nada accidental. Su sonrisa, cuando se fue, me confirmó que el peligro había llegado antes de lo que esperaba. La primera cena con invitados fue el viernes. 8 personas. Los Montilla, familia de terratenientes del Valle Sur, y los Fuentes de Alcázar, que tienen más apellidos que tierras pero que en esta región equivalen a lo mismo. Gente que me conoce desde hace décadas. Gente que me observa. Le expliqué a Elena esa mañana cómo funcionan estas cenas. Los temas de conversación aceptables, las cosechas, los caballos, los viajes a la capital, los temas que no se tocan.
la política local, los precios del mercado, cualquier cosa que huela a necesidad. Le expliqué cómo me dirijo a los invitados, cómo espero que ella se dirija a mí. ¿Tienes alguna pregunta?, dije cuando terminé. Sí, dijo. ¿Cómo te llama tu madre? La miré. Mi madre murió hace 8 años. Lo sé. Rosario me lo contó. No se disculpó. ¿Cómo te llamaba? Sebastián. Bien, asintió. Entonces así te voy a llamar. No, señor Aldave. No, mi amor. Sebastián. ¿Eso está bien? Nadie me llama por mi nombre en esta hacienda. Todos dicen don Sebastián o simplemente el patrón. Hasta Rosario, que me conoce desde que tenía 8 años. Está bien, dije. La cena fue en el salón principal. Candelabros encendidos, mantel de lino blanco, el servicio de porcelana que solo saco para ocasiones específicas. Elena bajó con un vestido que yo no le había visto antes, verde oscuro, sencillo pero con una precisión en el corte que hacía imposible no mirarla. Y cuando entró al salón, los Montilla la miraron con esa mezcla de evaluación y curiosidad que la gente de campo le dedica a lo desconocido. Estuvo perfecta. No perfecta en el sentido de actuada o calculada, sino perfecta en el sentido de natural. Respondía a las preguntas con humor discreto, escuchaba con genuino interés y tenía esa habilidad que yo en 20 años de cenas no he logrado desarrollar, de hacer que cada persona en la mesa sintiera que era la más interesante de la noche. Fue durante el postre. La señora Montilla, 70 años, lengua afilada, ojos que no pierden un detalle, me preguntó directamente cuándo habíamos formalizado. Yo respondí, y en el momento en que respondí, Elena, que estaba sentada a mi derecha, puso su mano sobre la mía, sobre el mantel blanco, frente a todos. Era parte del acuerdo, un gesto de pareja, combinado, calculado, necesario. Pero su mano era cálida, y yo no lo esperaba. No lo esperaba de esa manera, esa calidez específica, esa ligereza con que sus dedos descansaron sobre los míos, como si llevaran años haciéndolo, como si hubiera algo absolutamente natural en ese contacto que ninguno de los dos habíamos ensayado. Levanté los ojos hacia ella. Ella estaba mirando a la señora Montilla, respondiendo algo con una sonrisa. No me miraba a mí, pero su mano no se movió. Y la mía tampoco. Nos quedamos así, sus dedos sobre los míos, la conversación de la cena fluyendo alrededor de nosotros como un río que no sabe lo que ocurre en el fondo. Durante lo que debieron ser 3 o 4 minutos que a mí me parecieron considerablemente más largos. Cuando los invitados se fueron, acompañé a Elena al pie de la escalera. Rosario apagaba las luces del salón. La casa recuperaba su silencio habitual. Estuvo bien, dije. Sí, respondió. Hubo una pausa. La mano, dije. Fue buen momento. Ella me miró, y en su cara había algo que no era la calma habitual, algo más quieto, más adentro. Sí, repitió. Fue buen momento. Subió la escalera. Yo me quedé abajo, con las manos en los bolsillos, escuchando sus pasos alejarse por el corredor del ala este, pensando en el calor de esa mano sobre la mía, pensando en la naturalidad con que había llegado y con que se había ido, pensando que llevaba décadas estrechando manos en contratos, en acuerdos, en negocios, y que ninguna de esas manos me había dejado esa sensación. Mi mano tembló, lo admito ahora. Apenas, pero tembló, y supe que ella lo había sentido. Era una tarde de lluvia. Esas lluvias largas de montaña que empiezan sin prisa y se instalan como si pensaran quedarse para siempre. El tipo de tarde que hace que la hacienda se vuelva sobre sí misma. Los trabajadores en los galpones, el ganado quieto bajo los árboles grandes y un silencio adentro que es diferente al silencio de noche. Yo estaba en la biblioteca revisando contratos de cosecha cuando escuché la puerta. Elena entró con un libro entre los brazos y esa manera suya de moverse en los espacios de otras personas, como si mapeara cada habitación antes de decidir cuánto espacio ocupar. Me vio. Asintió brevemente. —¿Puedo?
La biblioteca es de la hacienda, dije, no mía. Se instaló en el sillón junto a la ventana. La lluvia golpeaba los vidrios. Ella abrió su libro. Yo volví a los contratos. Durante 20 minutos, el único sonido fue la lluvia y el ocasional paso de páginas. Fue ella quien rompió el silencio, aunque no con palabras. Lo rompió con un movimiento. Me di cuenta porque dejé de oír las páginas y levanté los ojos. Estaba de pie frente a los estantes del fondo. Los más viejos, los que guardan los archivos de mi padre, los libros de contabilidad del siglo pasado, correspondencia que nunca ordené porque nunca tuve motivo para hacerlo. Tenía un documento en las manos, no un libro, una carpeta de cuero viejo con papeles adentro. La había sacado de entre 2 tomos que nadie tocaba desde hacía años. Lo sé porque el polvo del estante tenía la huella exacta del lomo. No supe qué era desde donde yo estaba, pero supe por la forma en que ella lo sostenía, con esa inmovilidad absoluta que no es quietud sino contención, que no era algo sin importancia. Elena. No respondió de inmediato. Siguió mirando el documento, y entonces, muy despacio, lo cerró. Cuando se volvió hacia mí, su cara estaba diferente. No rota. Elena no se rompe fácilmente. Eso ya lo había aprendido. Pero había algo detrás de sus ojos que yo reconocí, porque yo también lo había llevado durante años. Era la cara de quien acaba de encontrar una confirmación que esperaba y temía al mismo tiempo. ¿Qué encontraste?, pregunté. Ella caminó hasta el escritorio y depositó la carpeta frente a mí. La abrí. Eran documentos viejos, correspondencia de mi padre, fechada hace casi 30 años. Cartas, un acuerdo notarial, un recibo y un nombre que apareció en 3 páginas distintas, subrayado en una de ellas con una línea de tinta que mi padre había trazado con fuerza, como si querer borrarlo y querer recordarlo fueran lo mismo. Carmen Vargas, el nombre de su madre. Leí en silencio. El fuego de la chimenea crepitaba. La lluvia continuaba, y lo que encontré en esas páginas fue algo que conocía en fragmentos, algo que siempre había sabido que existía, como se sabe de las habitaciones de una casa que uno elige no abrir, pero que ver escrito, con la letra de mi padre, con fechas y firmas y detalles, lo volvió real de una manera que los fragmentos no tienen. Mi padre había tomado algo de Carmen Vargas, no dinero, algo peor. Había usado su nombre para cubrir una deuda que no era de ella. Había firmado un documento que la comprometía en un negocio fraudulento. Y cuando las consecuencias llegaron, él había salido. Y ella se había quedado. Cerré la carpeta. Levanté los ojos hacia Elena. Ella estaba de pie junto a la ventana. La lluvia le ponía una luz gris en el perfil. No lloraba, no me acusaba, solo me miraba con esa calma que ya sabía que le costaba, que no era indiferencia sino una disciplina aprendida a fuerza de necesitarla. «Lo sabías», dijo. No era una pregunta, ya sabía que había algo, no los detalles. ¿Y? Y lo que ves en esa carpeta es parte de la razón por la que llevo años reparando, en silencio, lo que mi padre hizo. Hice una pausa. Aunque entiendo si eso no cambia nada para ti. Ella no respondió. Cerró el libro que todavía tenía en la mano, lo depositó sobre el estante y salió de la biblioteca sin decir otra palabra. Yo me quedé solo con la carpeta, la lluvia y el peso de un apellido que siempre tuvo más sombras de las que yo había querido admitir. Cerró el libro y en sus ojos vi algo que me partió por dentro. Era odio mezclado con lágrimas. La tormenta llegó esa noche, no la lluvia tranquila de la tarde, una tormenta de verdad, con viento que hacía crujir las vigas del techo y relámpagos que iluminaban el valle entero por un segundo antes de devolverlo a la oscuridad. El tipo de tormenta que corta la luz y obliga a la gente a recordar que hay cosas más grandes que ella. La luz se fue a las 9. Rosario dejó velas encendidas en el corredor antes de retirarse. Yo estaba en el salón principal, junto a la chimenea que había mandado encender al ver el cielo de la tarde, cuando escuché pasos en la escalera. Elena. Llevaba un chal sobre los hombros
y sostenía una vela con esa economía de movimientos que tenía incluso en las cosas pequeñas. Me vio, se detuvo en el umbral. «No puedo dormir con este viento», dijo. «Siéntate». Lo dije sin pensar, sin el cálculo habitual. Simplemente lo dije, como se dice algo que es obvio. Ella entró. Se sentó en el sillón frente al mío, del otro lado de la chimenea, con esa distancia que los dos habíamos aprendido a mantener sin discutirla. Dejó la vela sobre la mesa. El fuego nos envolvió a los dos en esa luz que no existe de otra manera, anaranjada y viva, que mueve las sombras y le da a los rostros una honestidad que la luz del día no siempre permite. Durante un rato no hablamos. La tormenta hablaba por nosotros. Fue ella quien preguntó. Y no sobre su madre, no sobre los documentos, no sobre nada de lo que yo esperaba. ¿Cómo se llamaba? La miré. Tu prometida, explicó con suavidad. La que se fue. Nadie me había preguntado eso en 20 y tantos años. Nadie se había atrevido, o nadie había querido, o simplemente nadie había considerado que la respuesta pudiera importarle a alguien que no fuera yo. Valentina, dije. El nombre sonó extraño en mi propia boca, como una palabra en un idioma que uno estudió de joven y no ha vuelto a usar. ¿La amabas? Creía que sí. Hice una pausa. Ahora creo que amaba la idea de que alguien pudiera quedarse. Elena me miró sin decir nada. Ese silencio suyo que no era vacío, era escucha. Era la víspera del casamiento. Continué, y no supe por qué seguía hablando. Solo supe que el fuego y la tormenta, y esa mujer callada del otro lado, hacían que las palabras salieran con menos resistencia de lo habitual. Todo estaba preparado. Las flores, los invitados, el traje. Me recosté en el sillón. Me dejó una nota. 5 líneas. Decía que me quería pero que no podía quedarse, que había alguien más, que lo sentía. ¿La buscaste? No. Lo dije sin vacilación porque era la verdad. Ese mismo día decidí que nadie volvería a tener esa clase de acceso. A esa parte de mí. ¿Y funcionó? Lo pensé. Hasta hace poco, dije. El fuego crepitó. Un trueno rodó sobre las montañas, lejos ya, retirándose. Elena no sonrió, no aprovechó la apertura, no hizo nada de lo que yo, en mi experiencia con las personas, habría esperado que hiciera con esa confesión. Simplemente extendió la mano, despacio, sin drama, y la puso sobre la mía. Igual que en la cena, pero diferente. En la cena había invitados. Había un propósito. Había una razón que ninguno de los dos tenía que nombrar. Aquí no había nada de eso. Solo el fuego, la tormenta que se alejaba, 2 personas que habían empezado esto con un contrato y que estaban llegando, sin haberlo planeado, a algo para lo que no había cláusulas. No moví la mano. Ella tampoco. Nos quedamos así, en ese silencio que solo tienen las noches de tormenta, cuando ya pasó lo peor, hasta que el fuego bajó y las velas se consumieron a la mitad, y afuera el viento se convirtió en brisa. No hablamos más. No hizo falta. Cuando ella se levantó para subir, ya tarde, me dio las buenas noches con una voz que era más baja que de costumbre, como si la noche entera le hubiera cambiado el tono. Me quedé solo junto a las brasas, y supe, con la misma certeza con que un hombre sabe cuando ha cruzado una línea sin retorno, que en ese silencio algo entre nosotros había quedado sellado para siempre. 4 días antes del gran baile, Rosario sugirió que ensayáramos el vals. No fue idea mía. Fue idea de Rosario, que lleva 30 años en esta hacienda y se ha ganado el derecho de sugerir cosas que nadie le pidió. Me dijo con su manera directa de siempre que la señorita Elena y yo necesitábamos verse naturales en la pista y que 2 personas que nunca han bailado juntas no se ven naturales por arte de magia. Tenía razón. La tiene casi siempre. Esa tarde pusimos música en el salón. El tocadiscos viejo de mi madre, que Rosario mantiene funcionando con una dedicación que yo encuentro conmovedora, sonó con ese vals lento que en esta casa siempre significó algo. Elena llegó puntual, con su vestido azul de siempre y una expresión entre divertida y cautelosa.
como quien acepta una apuesta sin estar del todo seguro de las reglas. «No sé bailar vals», dijo. «Yo te enseño». Me acerqué, le tomé la mano derecha, puse mi otra mano en su cintura, con la distancia correcta, la distancia de la etiqueta, la distancia que existe para que los cuerpos no se confundan sobre lo que significa el contacto. Empezamos. Ella era torpe al principio, no con la torpeza de quien no siente el ritmo, sino con la de quien lo siente pero no confía en sus propios pies para seguirlo. Le dije que no mirara el suelo. Me dijo que era fácil decirlo. Le dije que me mirara a mí. Me miró. Y eso fue el problema. Porque cuando Elena Vargas te mira de verdad, no de reojo, no con esa mirada lateral que usa cuando está evaluando algo, sino de frente, con esos ojos que no saben hacer otra cosa que ir al fondo de las cosas, es difícil recordar qué distancia se supone que debes mantener. Dimos 3 vueltas al salón, ella fue encontrando el ritmo. Sus pasos se volvieron más seguros, su mano en mi hombro se relajó, y en algún momento, no supe exactamente cuándo, la distancia correcta dejó de ser la distancia que había entre nosotros. Nos habíamos acercado. No lo decidí. No lo decidió ella. Simplemente ocurrió como ocurren las cosas que tienen su propia gravedad. La máscara. Ella llevaba la máscara veneciana ese día. La había traído al ensayo, dijo, para practicar moverse con ella puesta. La máscara plateada que cubría la mitad de su cara y que en la luz del salón de la tarde le daba un aspecto que mezclaba lo cercano y lo misterioso de una manera que yo, en ese momento, no estaba en condiciones de manejar bien. Me detuve. Ella también. La música seguía. La miré. La mitad de su cara que la máscara dejaba libre, la boca, la mandíbula, el cuello, y sin decidirlo, sin pensarlo, sin hacer ninguno de los cálculos que siempre hago antes de cada movimiento, me incliné y la besé. Fue un beso breve, suave, con la máscara todavía en su cara. Ella no se apartó de inmediato. Por un segundo, uno solo, sus labios respondieron, con algo tan pequeño, tan contenido, que quizás solo yo lo sentí porque estaba buscándolo sin saber que lo buscaba. Entonces se apartó, se llevó las manos a la máscara y la quitó. Por primera vez, en toda la luz del salón, sin sombras, sin velas, sin la oscuridad de la chimenea, vi su cara completamente, sin la mitad plateada, sin el misterio. Solo ella, con los ojos brillantes y la respiración apenas más rápida, y una expresión que mezclaba cosas que yo no supe ordenar. Me quedé sin palabras. Y eso, para un hombre como yo, que ha cerrado contratos, ha ganado disputas, ha dirigido esta hacienda durante 20 años con la certeza de que siempre hay algo correcto que decir. Era la confesión más grande que podía hacer. Ella se puso la máscara de nuevo, lentamente. El ensayo terminó, dijo. Su voz era perfectamente estable, demasiado perfectamente estable. Salió del salón. Yo me quedé parado junto al tocadiscos que seguía girando, con esa música que mi madre tanto quería llenando el salón vacío, y con el sabor de un beso que no debí dar y que, sin embargo, no me arrepentía de haber dado. Me buscó al día siguiente, temprano, antes del desayuno, antes de que la hacienda terminara de despertar. Estaba en el establo revisando a los caballos cuando escuché sus pasos en la entrada. Ese paso suyo que reconozco ahora, ese ritmo específico que me anuncia su llegada antes de que la vea. Entró con los documentos en la mano. Los de la biblioteca. La carpeta de cuero viejo. Los dejó sobre el borde de madera junto a donde yo estaba y me miró con esa expresión que ya conocía. La calma que le cuesta, la que se sostiene con algo que no es tranquilidad, sino determinación. «Necesito saber», dijo. «Lo sé, no lo que dice el papel». Su voz era clara, sin temblor. «Necesito saber qué hiciste tú, cuándo supiste, y qué hiciste con eso». Me limpié las manos, me apoyé contra el muro del establo. Afuera, el sol de la mañana entraba oblicuo entre las vigas y los caballos respiraban ese vapor suave que tienen en las mañanas frías. «Me enteré hace 12 años», dije. «Encontré los documentos revisando los archivos de mi padre, 2 años después de que murió».
Hice una pausa. Lo que él le hizo a tu madre fue real. El fraude, la deuda que quedó a su nombre, las consecuencias que ella cargó durante años por un negocio que nunca fue suyo. Elena no dijo nada, escuchaba. Contraté un abogado discreto, rastreamos el daño lo mejor que pudimos. Lo que se podía deshacer legalmente lo deshicimos, lo que no se podía deshacer lo compensé de otra manera. La miré, anónimamente. Tu madre nunca supo de dónde venía. Un silencio largo. ¿Por qué anónimamente?, preguntó. Porque si tu madre hubiera sabido que era un aldave compensando un crimen de un aldave, quizás no lo habría aceptado. Bajé los ojos un momento. Y porque yo tampoco tenía el valor, en ese entonces, de ponerle mi nombre a la deuda de mi padre. Elena procesó eso. Lo vi en su cara. Ese movimiento interior que ella hace cuando recibe información que cambia algo pero no todo, que corrige el mapa sin borrar el territorio. Entonces, sabías quién era yo, dijo. No era acusación, era verificación. No cuando hice la propuesta, cuando me dijiste tu apellido en la plaza, Vargas, supe que podía ser. Cuando llegaste a la hacienda y confirmé quién era tu madre, lo supe con certeza. ¿Y aún así seguiste adelante con el acuerdo? Sí. ¿Por qué? La pregunta era justa. Me la había hecho yo mismo, varias veces, en las noches de esa semana. Al principio, porque pensé que podía manejarlo, que era un asunto del pasado que no tenía por qué contaminar el presente. Hice una pausa. Después, porque ya no quería que te fueras. Eso último no lo había planeado decir. Salió solo, con esa honestidad inoportuna que aparece cuando uno lleva demasiados días sin mentirse. Elena me miró, larga, profundamente, con esos ojos que van al fondo de las cosas y no se conforman con la superficie. Tu padre hizo daño a mi madre, dijo, despacio. Tú pasaste 12 años tratando de repararlo en silencio. Una pausa, y yo vine aquí con la intención de encontrar exactamente lo que encontré en esa biblioteca, para usarlo en tu contra si era necesario. El establo quedó en silencio. Solo los caballos, la respiración del viento entre las vigas. Lo sé, dije. ¿Lo sabías? Lo sospeché desde el principio. La condición de la máscara, la manera en que miraste a Rodrigo, la forma en que revisabas los estantes de la biblioteca cuando creías que yo no miraba. Asentí levemente. Eres una mujer con un plan, Elena. Eso se nota. Ella me miró como si yo fuera un extraño, no con hostilidad, con algo más complejo que eso, como cuando ves a alguien en una luz nueva y todas las versiones anteriores que tenías de esa persona se reorganizan en un instante. No sé qué hacer contigo, dijo en voz baja. Yo tampoco sé qué hacer conmigo, respondí, y por primera vez en esta historia los dos nos reímos al mismo tiempo. Una risa pequeña, breve, que no resolvía nada pero que aligeraba algo que los dos habíamos estado cargando solos. Ella tomó la carpeta, la puso bajo su brazo. Voy a quedarme hasta el baile, dijo. Bien, pero después de eso, nada está decidido. Entendido. Se fue hacia la hacienda. Yo me quedé mirándola cruzar el patio, con el sol de la mañana en el cabello y esa manera suya de caminar que no pedía permiso a nadie. Ella me había mirado como si yo fuera un extraño, y comprendí que era la versión más honesta de mí mismo que había visto jamás. Llegó un miércoles. Un taxi del pueblo la dejó en el portón, y fue Rosario quien me vino a avisar, con una expresión que mezclaba la discreción de siempre con algo que en ella equivalía a la alarma. Hay una señora en la entrada, dijo. Pregunta por Elena. Dice que es su madre. Salí. Era una mujer de unos 70 años, pequeña, con el cabello blanco recogido y esa clase de presencia que tienen las personas que han cargado mucho y aprendieron a hacerlo sin encorvarse. Llevaba un bolso sencillo y un abrigo que había visto mejores tiempos, y estaba de pie junto al portón con una tranquilidad que no era la tranquilidad de alguien a quien la situación no importa, sino la de alguien que ha aprendido a no mostrar cuánto le importa. Me miró cuando me acerqué. Sus ojos eran oscuros,
iguales a los de Elena, pero con 20 años más de historia adentro. «Usted debe ser el señor Aldave», dijo. «El mismo». Me detuve frente a ella. «¿Se encuentra bien, señora?» «He estado mejor», dijo, con una honestidad directa que me resultó familiar. «¿Puedo ver a mi hija?» La hice pasar. Elena bajó en cuanto supo que su madre había llegado. La vi cruzar el vestíbulo con una velocidad que no le había visto antes. Ese paso contenido suyo, que siempre parecía medir cada movimiento, de repente olvidado. Cuando llegó junto a su madre, las dos se tomaron las manos sin decir nada, en ese silencio específico que solo existe entre personas que se conocen desde antes de que las palabras fueran necesarias. «Mamá», dijo Elena en voz baja. «¿Por qué viniste?» «Porque estoy vieja», respondió la señora Carmen, «y cuando estoy vieja y enferma me da por ver a mi hija». «¿Enferma?» Elena la miró. «¿Qué tienes?» «Nada mortal, no te asustes. El corazón, que ya no es el de antes. El médico dice que debo descansar». Una pausa breve. «Y yo dije que iba a descansar donde estuviera mi hija». Elena me miró en ese instante, con una expresión que no sabría describir en pocas palabras. Era súplica y disculpa y determinación mezcladas. «Por supuesto», dije, antes de que ella pudiera preguntar. «La señora Carmen se queda el tiempo que necesite». Rosario preparó la habitación del ala sur, más cálida, con ventana al jardín, y la señora Carmen fue instalada con esa eficiencia silenciosa que Rosario tiene para las cosas que importan. Esa tarde, cuando Elena estaba con su madre, yo mandé llamar al médico del pueblo, sin decirle nada a Elena, sin hacer de eso un gesto visible o generoso. Simplemente lo hice, porque era lo que correspondía hacer. El médico vino, revisó a la señora Carmen, me informó que el corazón estaba cansado pero estable, que con reposo y la medicación correcta estaría bien. A la hora de la cena, Elena me encontró en el corredor. «Fue usted quien llamó al médico», dijo. «La hacienda tiene responsabilidades con sus huéspedes». Me miró con esa expresión que yo ya reconocía, la que aparece cuando algo que yo hago no encaja con la versión de mí que ella había construido para poder mantenerse en guardia. Después de cenar, entré a saludar a la señora Carmen. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y el jardín oscuro afuera. Cuando entré, me miró con una atención que no era curiosidad, era evaluación. La mirada de una mujer que ha aprendido a leer a las personas antes de confiar en ellas. Hablamos poco. Le pregunté si estaba cómoda. Me dijo que sí. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no. Y entonces, cuando ya me disponía a despedirme, me miró fijo, con esos ojos oscuros que son los de Elena pero con más peso, y dijo: «Cuídela». 2 palabras, sin contexto, sin explicación, sin el menor indicio de lo que sabía o no sabía sobre el acuerdo entre su hija y yo. Solo eso. Cuídela, como si todo lo demás, el contrato, la máscara, la biblioteca, el beso en el salón, fuera secundario frente a esa instrucción simple. No encontré respuesta. Solo asentí, con el corazón en la garganta. Salí al corredor. Me quedé un momento apoyado contra la pared, en el silencio de la noche, y me pregunté si una mujer que me pedía que cuidara a su hija sabía de alguna manera que yo no podía explicar, que yo ya lo estaba haciendo, aunque todavía no lo hubiera admitido en voz alta, ni siquiera para mí mismo. Faltaban 4 días para el gran baile. La hacienda empezaba a transformarse. Los floreros llegaban de la ciudad, los músicos confirmaban su asistencia. Rosario coordinaba el menú con una seriedad que reserva para las batallas importantes. El valle entero sabía que el baile anual de San Cristóbal estaba próximo, y con él, según los rumores que viajan rápido en estos pueblos, el anuncio de un compromiso que nadie había esperado. Rodrigo apareció 2 días antes, esta vez con otro hombre, un notario, según dijo, que venía solo a verificar ciertos documentos. Esa clase de visita que se anuncia como cortesía, pero que es presión disfrazada de formalidad. Los recibí en el estudio. Elena no estaba presente. Estaba con su madre en el jardín,
En esa tarde de sol suave que la señora Carmen aprovechaba para sentarse afuera con su manta y su mirada tranquila de mujer que ya peleó sus batallas. Rodrigo me presentó al notario. Me habló de plazos, de cláusulas, de la necesidad de verificar la autenticidad del compromiso antes del baile. Usó palabras técnicas con la comodidad de alguien que las ha preparado. El notario tomaba notas. Yo escuché. Y cuando terminaron dije, el compromiso es real. Se anunciará formalmente en el baile. Si tienen dudas sobre la autenticidad, los invito a estar presentes esa noche. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa. También hay otro asunto, dijo con esa ligereza calculada suya. Hay ciertas historias circulando en el pueblo, sobre la señorita Vargas, su familia, ciertas situaciones del pasado que podrían resultar incómodas para el nombre Aldave. Lo miré. ¿Sabe qué clase de historias? Las que circulan, dijo encogiéndose de hombros. Ya sabe cómo es la gente. Hablan, y cuando una mujer de origen humilde aparece de repente comprometida con el hacendado más importante del valle, la gente se pregunta cosas. ¿Y tú estás respondiendo esas preguntas? No respondió directamente. Solo volvió a sonreír. Los acompañé a la salida, y cuando cerré el portón, supe que el tiempo se había acortado. Rodrigo no iba a esperar el baile para actuar. Iba a trabajar antes, en los corredores y los murmullos, para llegar a esa noche con el terreno ya minado. Esa tarde había una reunión pequeña en la hacienda. Los capataces del valle, una tradición de fin de temporada que se repite cada año. Una docena de hombres que me conocen hace décadas y que, para cuando llegara el baile, serían los primeros en saber lo que Rodrigo estaba sembrando. Elena bajó sin que yo se lo pidiera. Entró al salón donde estábamos reunidos con esa naturalidad suya que ya no me sorprendía. Saludó a cada uno por su nombre, porque Rosario se los había dicho esa mañana y ella los había memorizado, y se sentó a mi lado como si llevara años haciéndolo. Vi a Rodrigo, que había llegado más tarde con la excusa de otra consulta, observarla desde el otro lado del salón, calculando. Y entonces hizo su movimiento. En mitad de la conversación general, con esa voz de sobremesa que parece casual, dijo: «Es curioso, Elena, que siendo de una familia tan sencilla te muevas tan bien en estos ambientes. Un talento natural, supongo». El silencio que siguió fue breve, pero fue el tipo de silencio que todos sienten. Me puse de pie. No lo planeé. No calculé el efecto. Simplemente me puse de pie porque algo en mí, algo que llevaba semanas construyéndose sin que yo lo autorizara, ya no estaba dispuesto a quedarse sentado. «Elena Vargas», dije, con una voz que llenó el salón sin necesidad de subir el volumen, «es la mujer más inteligente y más honesta que ha entrado a esta hacienda en los últimos 20 años, y cualquier hombre en esta mesa que tenga dudas sobre si pertenece aquí, me lo hace saber directamente». Nadie habló. Rodrigo sostuvo mi mirada un segundo. Luego bajó los ojos. Me volví hacia Elena. Ella me miraba, y en sus ojos, esos ojos que siempre van al fondo, que no saben quedarse en la superficie, había algo que yo no había visto antes. No era gratitud, no era sorpresa, era reconocimiento. Como si lo que yo acababa de hacer fuera algo que ella llevaba tiempo esperando, no de mí, sino de alguien, cualquier persona que finalmente se pusiera de su lado sin que le costara nada hacerlo. En ese momento, dejé de fingir. La encontré a la 1 de la madrugada. Estaba en el vestíbulo de entrada, con su maleta pequeña, la misma que trajo el primer día, junto a sus pies, la máscara en la mano, el chal sobre los hombros, y esa expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil y está en el punto exacto en que todavía se puede cambiar de opinión, pero ya no se quiere. Me detuve en la escalera. Ella me vio. No se sobresaltó. Era Elena. Raramente se sobresaltaba. «¿A dónde vas?», dije. «A casa de mi madre, en el pueblo». Su voz era tranquila, del mismo modo en que es tranquilo el mar antes de una tormenta o después de ella. «El baile es pasado mañana. Puedo llegar aquí esa tarde, hacer lo que acordamos y después...» «¿Después?». No terminó la frase. Bajé los últimos escalones.
Me quedé a una distancia que no era la distancia del contrato. Era algo más cercano, algo que ninguno de los dos habíamos negociado y que, sin embargo, habíamos llegado a considerar normal en las últimas 2 semanas. «¿Qué pasó?», pregunté. Nada pasó. Elena me miró, y en esa mirada estaba todo lo que no había dicho en los últimos días, desde el beso en el salón, desde los documentos de la biblioteca, desde la noche de la tormenta. Todo lo que ella había estado guardando con esa disciplina suya de mujer que aprendió a no necesitar demasiado para no perder demasiado. «Vine aquí con un plan», dijo en voz baja. «Un plan claro. Encontrar los documentos, usarlos, si era necesario, irme, sin complicaciones, sin...». Se detuvo. «Sin esto», dije. «Sin esto». El vestíbulo estaba oscuro. Solo la lámpara del corredor, encendida toda la noche como siempre. Afuera, el valle dormía. «¿Y si ya no puedes irte con el mismo plan con el que llegaste?», dije. «¿Eso es un problema o es una respuesta? Para mí puede ser las dos cosas al mismo tiempo». «Lo entiendo». La miré. La maleta junto a sus pies, la máscara en su mano. Ese perfume de jazmín que ya era para mí tan inevitablemente suyo que ya no lo separaba del olor de la hacienda. Y dije lo único que era verdad en ese momento, sin calcular las consecuencias, sin medir el terreno antes de pisar. «No quiero que te vayas». 3 palabras, las más simples que existen, las que más me habían costado en 23 años. Elena me miró, largo, con esa profundidad que tiene cuando decide ver de verdad. «Sebastián», dijo, y fue la primera vez que usó mi nombre así. No en una cena, no frente a invitados, sino en la oscuridad y el silencio, solo para mí. «Si me quedo esta noche, no me voy a poder ir como si nada». «Lo sé», dije. «¿Y eso no te asusta?». «Sí», una pausa. «A mí también», dijo. Ninguno de los dos habló por un momento. El silencio de la hacienda nos rodeaba. Esas paredes de adobe que guardan todo lo que se dice dentro de ellas, que han escuchado 3 generaciones de Aldave, y que esa noche escuchaban algo que no había sonado nunca. Elena bajó los ojos hacia la maleta, luego hacia la máscara en su mano, luego hacia mí, y dejó la maleta donde estaba. La máscara la puso sobre la mesita del vestíbulo, con cuidado, como quien deja algo que pesa, y caminó hacia la escalera, no hacia la puerta. Cuando pasó a mi lado, su mano rozó la mía, apenas como al pasar, como casi sin querer, pero no fue sin querer. Los dos lo sabíamos. Subió la escalera. Yo me quedé en el vestíbulo, con la maleta pequeña junto a mis pies, que no era mía, pero que, por esa noche, decidí dejar exactamente donde estaba. Y ella se quedó. La noche del gran baile llegó con esa calma engañosa que tienen los momentos importantes. Todo estaba en orden. El salón iluminado con cientos de velas y los candelabros de mi abuela. Las flores, rosas blancas y rojas del jardín mezcladas con orquídeas que traje de la ciudad, en cada mesa, en cada rincón. La música lista. Los invitados llegando desde las 8, con sus mejores trajes y sus mejores sonrisas, y esa expectativa que se siente en el aire cuando todos saben que algo va a ser anunciado, pero nadie sabe exactamente cómo. Yo esperé a Elena en el vestíbulo. Bajó a las 8:30, con la máscara, la misma plateada con detalles en negro que yo había sostenido entre las manos la noche en que pensé que la había perdido. Llevaba un vestido que no había visto antes, rojo oscuro, largo, con ese corte que en ella siempre parecía exactamente correcto. El cabello recogido, las manos quietas a los lados. Me miró desde la escalera. Yo no pude decir nada por un segundo. «¿Estás lista?», pregunté cuando recuperé la voz. «Hace tiempo», dijo. Entramos juntos al salón. Los primeros minutos fueron de protocolo. Saludos, presentaciones, la señora Montilla que me abrazó con más calidez de lo habitual, los Fuentes de Alcázar que miraron a Elena con esa mezcla de curiosidad y reserva que reservan para lo desconocido. Elena los manejó a todos con esa naturalidad suya, la máscara añadiendo un elemento de misterio que, paradójicamente,
La hacía más presente y no menos. Rodrigo llegó tarde. Lo vi entrar por el lateral del salón, sin el notario esta vez solo, y buscar con los ojos. Cuando nos encontró a Elena y a mí, su cara hizo ese cálculo rápido que siempre hace, y supe que había llegado con un plan. Durante la primera hora bailamos. Los músicos tocaban con esa suavidad que tiene la buena música de salón, lo suficientemente presente para llenar el ambiente, lo suficientemente discreta para que la gente hable. Elena bailó mejor que en el ensayo, sin tropiezos, con ese ritmo que le había costado encontrar y que ahora era suyo. A las 10, el maestro de ceremonias anunció un momento para los brindis. Rodrigo se movió. Lo vi cruzar el salón con ese paso suyo de siempre, demasiado seguro, demasiado tranquilo, y cuando llegó al centro, tomó una copa y levantó la mano pidiendo la palabra con esa familiaridad que da creerse dueño de algo que no es tuyo. Queridos amigos, empezó con su voz de hombre acostumbrado a hablar en público, es una noche de celebración, y las celebraciones merecen honestidad. Hizo una pausa calculada. Quisiera hablar de la encantadora dama enmascarada que esta noche nos acompaña, de su familia, de ciertas situaciones del pasado que creo que todos los presentes merecen conocer antes de... Me puse de pie, crucé el salón, no rápido, con esa calma que se aprende cuando uno entiende que la velocidad no es lo que resuelve las cosas, sino el peso de cada paso. Los invitados me abrieron paso sin que yo lo pidiera, porque así funciona la autoridad cuando es real. Llegué hasta Elena, la miré. Ella me devolvió la mirada, con esos ojos detrás de la máscara que yo ya conocía mejor que cualquier cara sin máscara que hubiera visto en mi vida. Y le quité la máscara, despacio, con las dos manos, con el mismo cuidado con que se toca lo que importa. Me volví hacia el salón. Su nombre, dije, con una voz que no necesitó subir el volumen para llenar cada rincón, es Elena Vargas. Es la mujer con quien me voy a casar. Y cualquier historia sobre su familia que alguien en este salón quiera contar, que la cuente también sobre la mía, empezando por las que yo mismo estoy dispuesto a contar. El salón quedó en silencio. Rodrigo no habló. La señora Montilla, desde su mesa, levantó su copa, y uno por uno los invitados la siguieron. Elena estaba a mi lado, sin máscara, con el rostro completamente a la luz, frente a todos. No lloraba, no sonreía, me miraba con esa expresión que yo había visto una sola vez antes, en el establo, cuando le conté la verdad, y que era la expresión de alguien que acaba de dejar de esperar algo y de repente lo tiene. El salón quedó en silencio, y yo solo podía mirarla a ella. Lo que Rodrigo no sabía era que Elena no había llegado al baile con las manos vacías. Esa mañana, temprano, antes de que la hacienda empezara a transformarse en el lugar de la fiesta, Elena me llamó al estudio. Trajo consigo la carpeta de cuero viejo de la biblioteca y 3 documentos adicionales que había encontrado en los días siguientes. Archivos que yo mismo no había revisado con ese nivel de detalle. Registros notariales del negocio fraudulento de mi padre, que incluían no solo el nombre de Carmen Vargas, sino también el de Rodrigo Aldave Fuentes, que en ese entonces tenía 23 años y era el asistente personal de mi padre, que lo había sabido todo, que había firmado como testigo, y que durante 12 años había guardado ese secreto como una carta bajo la manga, esperando el momento en que pudiera usarlo no contra mi padre, que ya estaba muerto, sino contra mí. Lo miré esa mañana cuando Elena me lo mostró, y sentí algo que no era sorpresa. Era confirmación, la clase de confirmación que duele precisamente porque no sorprende. Después del baile, cuando los últimos invitados se despedían y los músicos guardaban sus instrumentos, le pedí a Rodrigo que se quedara. Esperó en el estudio con esa confianza suya de siempre, sentado en el sillón frente al escritorio de mi padre, como si ya fuera suyo, con la copa de vino todavía en la mano, seguro de que la noche había salido mal para él, pero que el juego largo seguía siendo suyo. Puse los documentos sobre el escritorio, los miró, y vi, por primera y única vez en mi vida, la confianza desaparecer de la cara de Rodrigo Aldave Fuentes. «Esto no prueba nada», dijo,
Prueba suficiente, respondí. Para un juez, para un notario, y para cada persona en ese salón que esta noche escuchó tu nombre de mi boca. Un silencio. ¿Qué quieres?, dijo, y su voz había cambiado. Era más baja, más real, la voz de un hombre sin el disfraz. Quiero que firmes la renuncia a cualquier reclamación sobre esta hacienda, esta noche, ante mi abogado que está esperando en la sala contigua. Hice una pausa. Y quiero que te vayas del valle antes del lunes. No puedes. Puedo, dije. Y los dos lo sabemos. Firmó. No con la elegancia con que hacía todo, con la urgencia de alguien que quiere salir de una habitación antes de que se cierre del todo. Mi abogado entró, verificó, selló. Rodrigo se fue sin despedirse, sin mirar atrás, sin la sonrisa de siempre. Cuando cerré la puerta del estudio, el reloj de la pared marcaba las 12:30. La hacienda estaba casi en silencio. Rosario apagaba las últimas luces del salón. Afuera, el último automóvil de los invitados se alejaba por el camino. Subí al cuarto piso, la terraza que da al valle, que solo abro en noches especiales, y me quedé mirando las montañas. El cielo de madrugada en San Cristóbal tiene una claridad específica, como si las estrellas estuvieran más cerca que en otras partes. He vivido toda mi vida bajo ese cielo y todavía no me acostumbro. Escuché pasos detrás de mí. Elena. Se puso a mi lado, sin decir nada, mirando el mismo horizonte. Ya no llevaba el vestido rojo. Había cambiado y el chal sobre sus hombros era el de siempre, el azul desgastado que usaba en las noches frías. ¿Se fue?, preguntó. Se fue. Un silencio largo y limpio, del tipo que solo existe después de que algo termina de verdad. Sebastián, dijo sin dejar de mirar el horizonte, dime, cuando vine aquí, vine a vengarme. Su voz era tranquila, sin drama, con esa honestidad directa que era lo más suyo. No de ti, de todo lo que ese apellido le había hecho a mi madre. Una pausa. No esperaba encontrar lo que encontré. ¿Y qué encontraste? Me miró. A alguien que carga sus culpas, dijo. Eso es más raro de lo que parece. Me volví hacia ella. Y en la terraza, bajo el cielo de madrugada de San Cristóbal, sin testigos, sin contratos, sin máscaras de ningún tipo, le tomé la cara entre las manos y la besé. Esta vez sin interrupción. Esta vez con todo lo que llevábamos 3 semanas no diciendo. Gané todo esa noche. La hacienda, la firma de Rodrigo, el fin de una amenaza que había durado décadas. Y perdí lo único que importaba, porque a la mañana siguiente, Elena no estaba. La encontré su nota en el desayuno, no en su habitación, en la mesa de la cocina bajo el salero, escrita con esa letra suya precisa y directa que no hace adornos innecesarios. Fui a ver a mi madre. Necesito pensar. No me busques esta noche. 4 líneas. No me busques esta noche. No me busques nunca. 4 líneas que me dieron tanto alivio como angustia, en proporciones iguales. Pasé el día haciendo lo que hago siempre. Los cultivos, el capataz, los libros de contabilidad. Rosario no me preguntó nada, que fue su manera de preguntarme todo. Los trabajadores me saludaron como siempre, la hacienda funcionó como siempre, el sol recorrió el cielo como siempre, pero todo se sentía provisional, como un escenario que espera que alguien entre para que la función empiece de verdad. A la tarde subí a la terraza, miré el camino del pueblo, largo, polvoriento, bordeado de eucaliptos que el viento mueve en la tarde, el mismo camino por el que Rodrigo se había ido esa mañana. El mismo camino por el que Elena había llegado 3 semanas atrás con una maleta demasiado pequeña y un plan demasiado definido. No vino esa noche. Dormí. Poco, pero dormí, con la ventana entreabierta, como hago siempre, escuchando la respiración de la hacienda en la oscuridad. A las 5 de la mañana me desperté. No sé por qué. No hubo ruido, no hubo sueño, no hubo razón explicable. Solo supe, con esa certeza que no viene del pensamiento, sino de algún lugar más antiguo, que tenía que ir al cafetal. Salí sin despertar a nadie. El amanecer en los cultivos de café es una cosa aparte.
La neblina baja entre las plantas antes de que el sol la disuelva, y por esos 20 minutos el cafetal parece un lugar que existe entre el sueño y el día. Todo verde y gris y suave, con ese olor a tierra húmeda y cerezas maduras que es, para mí, el olor de toda mi vida. La vi antes de que me viera. Estaba entre las hileras, exactamente donde la había encontrado la primera mañana, con los dedos en las hojas, agachada sobre la tierra, el cabello suelto, el chal azul, ese perfume de jazmín que llegó antes que el sonido de mis pasos sobre la tierra mojada. Me detuve. La observé un momento, igual que aquella primera mañana, cuando no sabía su nombre y algo en mí ya lo reconocía. Ella levantó los ojos. No se sobresaltó. Era Elena. Nos miramos en el silencio del amanecer, con la neblina moviéndose lenta entre las plantas de café, sin que ninguno de los dos dijera nada. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. La máscara. La había guardado ahí la noche del baile, cuando se la quité en el salón frente a todos. No la había dejado sobre ninguna mesa, no la había entregado a Rosario. La había puesto en mi bolsillo sin pensar, con ese gesto instintivo que tienen las manos cuando guardan lo que importa. Se la extendí. Ella la miró, la tomó, la sostuvo un momento entre los dedos, girándola levemente, como si le estuviera tomando el peso por última vez. Y entonces sonrió. Una sonrisa real. No la sonrisa discreta de las cenas, no la sonrisa cautelosa de los primeros días. Una sonrisa completa, del tipo que cambia toda la cara y llega hasta los ojos y hace que quien la ve tenga que tomar una decisión sobre qué hacer a continuación. Miró la máscara, la miró a ella, y la lanzó entre las plantas. La vi caer entre las hojas verdes del cafetal y desaparecer, plateada, brillante, hundiéndose en la tierra y la vegetación como algo que ya cumplió su función y puede descansar. «Nunca más voy a necesitar esto», dijo. Me acerqué. Esta vez no hubo distancia de contrato. No hubo los centímetros calculados del ensayo de baile ni la prudencia de la noche de tormenta. Solo los dos en el cafetal, con la neblina disolviéndose sobre nuestras cabezas y el olor de la tierra que los dos conocíamos, cada uno a su manera, cada uno desde su historia, como algo propio. La tomé de la mano. Ella no la retiró. Nos quedamos así, de pie entre las plantas, mirando el horizonte donde el sol empezaba a pintar las montañas de ese rosa frío del amanecer que en San Cristóbal dura exactamente 15 minutos antes de volverse día. Ella no necesitó decir nada. Yo tampoco. Esa mañana, sin planificarlo, sin que nadie lo decidiera formalmente, ambos supimos que lo que seguía era diferente a todo lo anterior. No hubo declaración solemne, no hubo momento teatral, solo el regreso de los dos desde el cafetal, caminando juntos por el sendero de tierra entre las plantas, con las manos todavía tomadas y el sol subiendo despacio sobre las montañas. Rosario nos vio llegar. No dijo nada, cosa que en Rosario equivale al discurso más elocuente que puede hacer una persona. Desayunamos juntos, los tres en la cocina. La mesa pequeña de madera, el café recién hecho, el pan que Rosario hace cada mañana. La señora Carmen llegó después, apoyada en su bastón nuevo que yo había mandado traer del pueblo sin decirle nada a nadie, y se sentó con esa tranquilidad de mujer que ya no necesita que le expliquen las cosas para entenderlas. Me miró, asintió levemente. No dijo nada más. No hizo falta. Esa tarde, Elena vino a mi estudio. «Tengo que decirte algo», dijo desde la puerta. «Dime». «Vine aquí con un plan», repitió como lo había dicho la noche de la terraza, pero esta vez quiero terminar la frase. Hizo una pausa. «Vine a vengarme, y en el camino encontré que la persona de la que me quería vengar no existía, y que la persona que sí existía era alguien que llevaba 12 años cargando un peso que no era completamente suyo, reparando en silencio algo que no tenía obligación de reparar». La escuché. «No sé si eso borra todo», continuó. «No sé si el apellido Aldave me va a resultar fácil de cargar. Hay cosas que mi madre cargó durante años por culpa de ese nombre, y eso no desaparece de un baile o de una noche en una terraza». «Lo sé», dije,
Pero sé que tú no eres tu padre. Me miró. Y sé que yo no puedo seguir siendo solo la hija de lo que le pasó a mi madre. Me puse de pie. Caminé hasta la puerta donde ella estaba. Elena, dije, no te estoy pidiendo que olvides nada. Solo te pido que estés aquí, con lo que eres, con lo que cargas, con el plan que tenías y el que no tienes ahora. Una pausa. Aquí cabe todo eso. Ella me miró por un momento largo, y entonces se rió. Una risa pequeña, interna, que es la más honesta de todas sus risas. No eres exactamente lo que esperaba, dijo. Tú tampoco. Ese día llamé a mi abogado, no para contratos ni para reclamaciones, sino para iniciar los trámites necesarios para que el nombre de Carmen Vargas fuera formalmente exonerado de los registros del negocio fraudulento de mi padre. 30 años después, con mi firma, sin anonimato esta vez. Elena lo supo esa tarde, no me dijo nada de inmediato, pero esa noche en la cena, su mano volvió a posarse sobre la mía, sobre la mesa, sin invitados, sin necesidad de aparentar nada frente a nadie. Y se quedó ahí durante todo el tiempo que duró el café. Los días que siguieron fueron tranquilos. La clase de tranquilidad que no es ausencia de cosas, sino presencia de las cosas correctas. Elena caminaba la hacienda como si siempre hubiera sido suya, no con la actitud de quien toma posesión, sino con la naturalidad de quien reconoce un lugar que ya conocía de antes, aunque no lo hubiera visto nunca. Hablaba con don Aurelio, ayudaba a Rosario en las mañanas, aprendía los nombres de los cultivos y los caballos y los trabajadores con esa memoria suya que no desperdiciaba nada. Y en las tardes, cuando el sol bajaba sobre el valle y la hacienda se ponía de ese color oro que tiene solo a esa hora, nos sentábamos en el corredor de afuera, los dos, a veces con la señora Carmen, a veces solos, y hablábamos o no hablábamos, y los dos sabíamos que estábamos construyendo algo que no tenía nombre todavía, pero que era más sólido que cualquier contrato. Una semana después del baile, a la hora del desayuno, Elena me preguntó, ¿cuándo quieres que nos casemos? Lo dijo así, directamente, con esa manera suya de ir al centro de las cosas sin rodeos, y yo solté la taza de café y la miré. Y algo en mi pecho hizo ese movimiento que hace cuando algo inesperado resulta ser exactamente lo que uno quería. ¿Mañana? Dije. Ella se rió. Pasado, dijo. Mi madre necesita tiempo para arreglarse. El casamiento fue al mediodía. No en una iglesia, aunque en el pueblo había dos, y las dos habrían sido accesibles para un aldave. Fue en el cafetal, entre las mismas plantas donde ella había olido la tierra la primera mañana, donde yo la había encontrado al amanecer con la máscara en el bolsillo, donde la máscara plateada descansaba ahora, cubierta de hojas y tierra, sin que ninguno de los dos tuviéramos ninguna intención de recuperarla. Rosario preparó el lugar desde antes del amanecer, flores blancas del jardín entrelazadas con ramas de café, un camino de pétalos entre las hileras, 2 sillas para la señora Carmen y don Aurelio, que insistieron en estar de pie, pero que ambos sabíamos no iban a poder. Elena llegó desde la hacienda, vestido blanco sencillo, sin velos, sin cola, sin los adornos que no van con ella, el cabello suelto, sin máscara. El sol de mediodía en San Cristóbal tiene una claridad que no perdona nada. Ilumina lo que es y no hace concesiones con lo que no es. Y en esa luz, Elena Vargas era exactamente lo que siempre había sido, sin capas, sin estrategia, sin el plan que había traído el primer día y que hacía semanas había dejado de necesitar. Me tomó de la mano cuando llegó a mi lado. El juez de paz, un hombre viejo del pueblo que conoce a los Aldave desde mi abuelo, leyó las palabras de siempre con esa solemnidad tranquila que tienen los rituales que se han dicho muchas veces y que, sin embargo, cada vez son completamente nuevos para quien los escucha. Cuando llegó el momento, me volví hacia Elena y le dije lo que era verdad. Vine a este acuerdo buscando una solución. Encontré algo para lo que no tenía preparación ni nombre. Una pausa. Pasé 20 y tantos años convencido de que la distancia era una forma de dignidad. Tú me enseñaste que la distancia es solo una forma de miedo bien administrado.
Ella sonrió. Esa sonrisa pequeña e interna que es la más honesta. Vine aquí buscando justicia, dijo. Encontré algo que no esperaba buscar. Me miró. Gracias por no ser lo que temía que eras. Nos casamos con los cafetales de testigos y la señora Carmen llorando en silencio en su silla, con don Aurelio a su lado, fingiéndose muy interesado en las montañas para que nadie viera que él también. Esa tarde, sentados en el corredor de la hacienda con el sol bajando sobre el valle, Elena puso su cabeza en mi hombro y yo puse mi mano sobre la suya, y los dos nos quedamos en ese silencio que ya era nuestro. No vacío, no incómodo, sino del tipo que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio. Hay cosas que uno aprende tarde. Yo aprendí que cerrar las puertas no es lo mismo que estar a salvo. Es solo estar solo con más privacidad. Aprendí que reparar los errores del pasado en silencio tiene un valor, pero que ese valor se multiplica cuando uno se atreve a ponerle nombre en voz alta. Aprendí que el amor verdadero no llega cuando uno está listo. Llega cuando ya no puede seguir fingiendo que no lo necesita. Y aprendí de una mujer que llegó con una máscara y un plan y se quedó sin ninguno de los dos, que la vulnerabilidad no es una debilidad, es el precio de entrada de todo lo que vale la pena. El amor verdadero no llega cuando estamos listos. Llega cuando ya no podemos seguir fingiendo que no lo necesitamos. Yo fui Sebastián Aldave Monteros, y esta fue la historia de cómo un hombre que juró no volver a amar fue encontrado en su propio cafetal al amanecer por la única persona que no tenía miedo de buscarlo. Y ahora, antes de que sigas con tu día, con las manos ocupadas, el corazón quieto o simplemente acompañándome desde donde estés, quiero decirte algo. Gracias por quedarte hasta aquí, por darle tiempo a esta historia cuando el tiempo es lo más valioso que tienes. Cada capítulo que escuchaste fue un regalo que me hiciste, y lo sé. Si esta voz te movió algo, si Sebastián y Elena te dieron aunque sea un momento de esos que uno guarda sin saber por qué, te pido que lo compartas con una amiga, con una hermana, con alguien que necesite escuchar que el amor todavía existe y que llega de maneras que no anticipamos. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y quédate conmigo, porque esta fue solo una historia y hay muchas más esperando ser contadas. Hasta la próxima.